Como usted sabe, este miércoles 7 de mayo comienza el cónclave del que va a salir en la Capilla Sixtina físicamente el próximo Papa, el sucesor de Francisco. Y justamente hemos invitado y le agradecemos mucho al embajador Alberto Barranco Chavarría, quien se encuentra en la Santa Sede, pues para que nos le informe a usted sobre este acontecimiento que comienza mañana miércoles. Bienvenido, embajador. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo cordial a ustedes, a usted, Álvaro, a usted, Alejandro Páez. Efectivamente, mañana a las 10 de la mañana hay una misa que van a concelebrar todos los catedrales, los 133 cardenales que van a participar en el cónclave en la Basílica de San Pedro. A partir de ahí se inicia ya formalmente el cónclave. Ya se están reuniendo todos ellos en el Domus Santa Marta, donde vivió el Papa. Y bueno, pues hay un camino que va a salir del Domus Santa Marta hacia la Capilla Sixtina, donde se aísla totalmente la posibilidad del público para que los cardenales estén totalmente, digamos, sin comunicación con el mundo, con el exterior. Cónclave, como ustedes saben, quiere decir en secreto. Bueno, este camino no solamente tiene esa característica de la soledad, sino que además ninguno de los cardenales puede llevar algún aparato electrónico para comunicarse con el exterior. Y aunque lo llevara, la señal ya ha sido cortada al interior de las murallas del Vaticano, no solamente la Capilla Sixtina, sino todo el Vaticano. Quizá el cónclave más seguido en la historia del mundo y de, por supuesto, esta religión, porque pues nunca como hoy estamos interconectados, nunca como hoy la Iglesia puede tener presencia en todo el planeta a través de las comunicaciones que existen y la velocidad que hay, por ejemplo, para informar en las redes sociales, en fin. Todo eso tendría un impacto si los cardenales, supongo, tuvieran una conexión con el exterior o ya llegan con algo pensado, preconcebido, Alberto Barranco. Bueno, efectivamente, se trata de una cuestión de carácter interno totalmente, pero con una posibilidad, el camarlengo, el cardenal Kevin Farrell, tiene la posibilidad de conectar con el mundo al momento en que se vaya a dar ya la posibilidad de una elección. ¿Qué se espera? En primer lugar, es una elección inédita. Normalmente han participado 120, ese es el tope tradicional de los cónclaves. En alguna ocasión hubo 128 y ahora serán 133. De 136 posibles, uno finalmente fue descalificado para participar, 2 están enfermos, de tal manera que son 133 procedentes de 71 países. Ahí el idioma juega un papel muy importante, porque si bien se entiende que todos ellos deben hablar italiano, que es el lenguaje tradicional en la cúpula de la Iglesia, bueno, pues no todos lo tienen. El inglés tampoco, no todos lo tienen. En fin, va a ser un poco difícil, pero se han ido conectando a raíz de las reuniones que han tenido de las congregaciones, se llaman congregaciones generales. Se han reunido durante 9 días los cardenales para conocerse y para intercambiar pues el estado en que está la Santa Sede en materia de propagación de la fe, en materia, desde luego, material, qué está pasando con las finanzas del Vaticano, qué está pasando con la organización, si está trabajando bien, si los dicasterios están realmente conectados, en fin, y después, qué se requiere en este mundo frente a un escenario donde el Papa Francisco se preocupó mucho por lo material, por lo que estaba pasando, las guerras, los migrantes y todo ello. Bueno, pues si el siguiente Papa se va a preocupar, sobre todo también por la cuestión de lo que llamaba el Papa Francisco la casa común, es decir, la situación terrible que se está viviendo a nivel del cambio global. Esta situación, el cambio climático y
el hecho de que se estén erosionando muchas tierras, todo eso debe ser una preocupación de la Iglesia. Entonces se va a buscar quién es el personaje que pueda reunir estas características, que los hilos finalmente los pueda tener sin que en su momento sea un reflejo del Papa anterior. Todos los papas tienen su personalidad y seguramente la va a buscar el próximo. Usted es embajador ante la Santa Sede, pues en una responsabilidad transitoria, pero usted es periodista de oficio. Como periodista que es, Alberto, reportea, ¿cómo ve quiénes se perfilan como los favoritos en este cónclave y quién tiene al día de hoy, según lo que usted sabe, las mayores posibilidades de resultar en el sucesor de Francisco? Mire, realmente, Álvaro, es muy difícil, las quinielas. Entiendo que hay apuestas en Nueva York, y mismo en Italia, pero yo creo que eso resulta superfluo, porque a final de cuentas tiene que haber un discernimiento profundo de los cardenales. No niego que dentro de la Iglesia hay una política y hay patadas bajo la mesa, de todos lados, pero sí creo que en este caso se trata de algo muy serio que debe de meditarse independientemente de quiénes son los candidatos, porque además los candidatos que han salido a la palestra, algunos de ellos ya han sido objeto de críticas en redes sociales y demás. Entonces sí hay efectivamente un proceso de golpeteo en el cual pues no necesariamente hay un ambiente cordial, pero esperemos que se dé y esperemos que finalmente se dé un papa que tenga estas características. Cuando se dio la elección de Juan Pablo II, nadie votaba por él. En principio era un papa desconocido dentro del marco general de los cardenales, un papa polaco. Sí, habiendo tantos italianos, era muy difícil que un papa polaco. Finalmente, bueno, pues se le dio el respaldo. ¿Y qué pasó? Resultó un gran papa. Cuando vino la elección de el propio Benedicto XVI, bueno, pues tampoco era un papa que en su momento pudiera aglutinar, digamos, entusiasmo, porque era un papa más bien de gabinete, sí, era un hombre de gabinete que ciertamente un gran teólogo, pero quizás en ese momento se buscaba otra figura. Sin embargo salió, y sin embargo, bueno, pues no hay mayores críticas en relación con su vocación de teólogo y demás. Otro caso también, el último papa italiano, Juan Pablo I, pues también era un poeta, un hombre pues muy reposado, había sido el patriarca de Venecia, se consideraba más bien inclinado hacia una situación regional y de pronto quedó como el hombre, y finalmente, a pesar de los 28 días que duró en el pontificado, dejó una huella profunda. Finalmente todo el mundo seguimos hablando de él, cuando seguimos hablando de los últimos papas. Le pregunto, pues sí, no puedo obviar separar a uno del otro porque usted es embajador y es periodista, pero le pregunto más al periodista si eso es posible. Si no, ¿cómo cayó en el Vaticano, cómo cayó en Roma la imagen alterada con inteligencia artificial de Trump vestido como papa? Si no se consideró allá adentro como una falta de respeto, si se comentó, digamos, el gesto. El gesto. Hay que decir que el Vaticano es muy discreto en esas cuestiones. Por la cuestión de neutralidad, por la cuestión de el tener una imparcialidad frente a problemas, es muy cauto para ese tipo de situaciones. Evidentemente, al interior de la curia romana causó un gran malestar esa figura de Trump vestido con papa con inteligencia artificial, pero la propia Iglesia de los Estados Unidos lo condenó. Quizás el Vaticano no fue lo suficientemente fuerte, pero en su momento sí hubo críticas, que quizás las críticas que se dieron, por ejemplo, cuando entra Trump, que el Papa habla fuerte de lo que estaba
pensando que iba a hacer y que finalmente lo empezó a hacer. Bueno, en ese momento quizás hubo un llamado de prudencia hacia el Papa y quizás por eso ahora no quisieron hacer una reacción con mayor, golpeando la mesa con mayor vigor o quizás protestando en forma más alta. Don Alberto, embajador, hay cardenales mexicanos que van a participar en la elección del nuevo Papa, pero algunos de ellos, me refiero particularmente a Carlos Aguiar, ¿tendría posibilidades eventualmente de contender por el papado? Bueno, yo creo que todo mundo tiene posibilidades, los 133 que van a estar ahí, pues alguno de ellos va a salir papa y en ese marco se juegan muchas cosas. Se juega la cuestión de carácter regional, la cuestión geográfica. África tiene un crecimiento importante en materia de catolicismo. Quizás convenga un papa africano. Asia tiene un crecimiento no tan fuerte, no tan vigoroso, pero también importante. Quizás convenga un asiático. Quizás conviniera un papa nuevamente americano, quizás un regreso italiano. Creo que en este marco sí, desde luego el que tuviera la mayor cartera, el que tuviera el mejor cartel para ser papa, si fuera el caso, sí, evidentemente sería el cardenal Aguiar. Pero hay otro americano también. Ciertamente nació en los Estados Unidos, pero toda su pastoral la hizo en Perú. Estamos hablando del cardenal Prevost, que él es el presidente de la Comisión Pontificia para América Latina y al mismo tiempo es el prefecto del dicasterio para los obispos. Un hombre discreto, pero también, bueno, como quiera que sea, en caso de que llegara a salir él, se le consideraría un papa americano. Pero también hay un empuje, no hay que perder de vista que hay 17 cardenales italianos electores que seguramente pues, van a tener la posibilidad de votar en bloque y eso podría empujar nuevamente el regreso de un italiano. Pero repito, todo ello está en simples conjeturas, no podríamos señalar expresamente. Ahí está el cardenal Soppi, como un italiano también destacado. Ahí está otro cardenal, Reina, que lo acaba de nombrar cardenal del Papa, sería el más joven en la historia de la Iglesia, con 45 años, pero el promedio, hasta donde ha sido la costumbre, donde ha sido la tradición, es un poco arriba de los 60 años, para llegar a ser un Papa, de acuerdo con la tradición de la Iglesia, con mayor madurez, con mayor consistencia. El Papa Francisco fue un papa, digamos, echado hacia las izquierdas, por decirlo de alguna manera. Pues es un papa con vocación social, pues con una clara definición a favor de los más desprotegidos. Aún así, la transformación, o más bien le preguntaría, ¿logra él generar algún tipo de cambio? No hacia afuera, porque hacia afuera pues ya está hecho, hacia adentro de la misma iglesia, embajador. Yo creo que es un papa que tiene una mentalidad inclinada ciertamente hacia los pobres. Él decía, bueno, Cristo fue pobre y su rebaño original era de gente muy pobre. En consecuencia, pues yo voto por los pobres, pero también un papa que tenía un sentido que algunos critican, que le llaman demasiado audacia, demasiado progresista. El hecho, por ejemplo, de mirar con misericordia, con ojos de comprensión a las parejas del mismo sexo, mirar con ojos de comprensión a los casados que quieren comulgar después de haberse divorciado, mirar con ojos de compasión a algunas otras cuestiones que han sido tabú en la iglesia y que no van a cambiar. Eso llegue un papa de izquierda o de derecha o de centro, el que llegara, tradicionalista o liberal, no va a cambiar cuestiones esenciales, es decir, no habrá matrimonio de parejas. Es muy difícil también que una mujer llegue al sacerdocio, a pesar de que ya el Papa tiene en sus manos un documento avalado por un sínodo en donde se le da ese mandato. Ese mandato, si bien se le da solamente para la región de la Amazonia
donde faltan sacerdotes, y dice, bueno, si finalmente los sacerdotes no pueden cumplir con la misión por faltar manos para atender a tanta gente, bueno, los diáconos que pasen a ser sacerdotes aun cuando estén casados. Si una mujer que en este momento es subdiácona tiene la posibilidad de ser diácona, pues que se le dé esa posibilidad. Actualmente ni eso se da a la mujer. Pero el Papa dio un paso en el momento en que hace secretaria de Estado, es decir, prefecta de un dicasterio a una religiosa, en el momento en que hace alcaldesa de la Ciudad del Vaticano a una religiosa. Entonces, él da ese tipo de pasos. Yo creo que esos son, en alguna forma, si bien algunos consideran pasos pequeñitos, pero finalmente son pasos en una iglesia que en 2000 años avanza paulatinamente, una iglesia lenta. En ese escenario de lentitud, bueno, pues estos avances son significativos, como lo fue el Concilio Vaticano II, cuando cambió la liturgia de la iglesia para que la gente participara más. Ahora el Papa dice, no se trata solamente de que la gente participe en los oficios religiosos, se trata que los sacerdotes salgan a la calle y convivan con la gente. Ese es otro escenario que no afecta las raíces, la sustentabilidad de siglos de la Iglesia Católica. Por último, de mi parte, embajador, después de un periodo de Francisco con una teología progresista, se puede perfilarse, lo digo de esta manera, una teología más conservadora, porque hubo a quienes les incomodó algunas de las decisiones que tomó el Papa Francisco. ¿Continuidad o cambio? ¿Y más progresistas o conservadores? Bueno, yo creo que ahí lo que se debe de pensar es el futuro de la iglesia. No se trata solamente de la iglesia tal como está, los 1.400 millones de católicos, se trata de que sean más. Y para que sean más, tiene que haber un acercamiento hacia los jóvenes. Y los jóvenes necesariamente reclamarían pues, este tipo de cambios. Repito, sin llegar a cuestiones torales de la iglesia, que están dentro de la Biblia, del Evangelio, pues sí, cambios que en alguna forma entusiasmen a los jóvenes, como los entusiasmó en su momento el que se pudiera cantar en las iglesias, el que la misa fuera en español o en el idioma de cada país. En fin, todo ese tipo de cosas los han ido acercando a la gente y eso, desde mi punto de vista, no debería de perderse. Si bien efectivamente hay una pugna entre progresistas y tradicionalistas, incluso hay quienes quisieran regresar a la misa en latín, quisieran regresar al escenario en donde el sacerdote está de espaldas al pueblo. Bueno, yo creo que ese tipo de cosas tendrán que conciliarse. Tendrá que haber en tal caso un papa que logre conjuntar esta situación para no llegar a un choque. Es decir, un papa conciliador. Y por último, de mi parte, ¿qué le sirve a México un papa con qué tendencia, embajador? Porque al final, pues es una relación con un culto enorme o con una religión que tiene un poder grande, enorme. ¿Qué le sirve a México? ¿Qué le conviene a México más? ¿Un papa más cargado hacia el conservadurismo que un papa más liberal, por llamarlo de alguna manera? Yo diría que efectivamente le conviene a México un papa que esté preocupado por el entorno, no solamente hacia arriba, sino que tenga los pies bien puestos abajo, para saber que existe. Un papa que pues esté preocupado, efectivamente, como han sido varios, con énfasis en Francisco, por la pobreza, por la migración, por la guerra, por la injusticia, por los países pobres, la situación que se vive en ocasiones, el desamparo en que están los ancianos, en que están los niños, las víctimas civiles de las guerras. Todo ese tipo de cosas creo que a México le conviene que se tengan, porque finalmente podemos alinear el pensamiento de México con el de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Iglesia Católica está en contra totalmente de las armas atómicas. Bueno, México ha promovido el Tratado de Tlatelolco, que hace que los países no solamente dejen de fabricar bombas, sino, vamos, se deshagan de las que tengan.
Ese tipo de cuestiones empatamos con el Papa en tener respeto a los derechos humanos, en fin, creo que a México le conviene un Papa así. Y naturalmente un Papa que tenga esa opción de una iglesia de salida, de una iglesia que vaya de la mano con la gente, no se quede atrás o espere a que la gente llegue con ellos. Un papa progresista, pues. Yo diría, sí, un papa progresista en el sentido de que pues no se conforme con lo que existe, sino quiere ir más allá. Si hay una reforma, bueno, vamos a ver si esa reforma le podemos hacer una reforma más. Embajador Alberto Barranco Chavarría, muchas gracias por esta conversación para los periodistas y pues ya véngase a vivir a México o no. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a usted.